Buenas noches, sean bienvenidos a este espacio de conversación, Punto de Fuga, con el gran maestro Pablo Iriarte. Querido profesor, ¿cómo está? Es un gusto en verlo. Mire, maestro, vámonos al grano. Grano. Hace muchos siglos, en los mitos más antiguos, Zeus quería poseer a todas las mujeres. Era una de las grandes debilidades de Zeus. Zeus sabía que un hijo de él lo podía matar. Por eso siempre seducía con temor. Y siempre era desconfiado y por eso se disfrazaba de una gran cantidad de personajes para tratar de que no lo reconocieran. Total, es un símbolo de lo que significa el amor moderno. Mucho miedo a comprometerse, miedo al sufrimiento y muchas cosas que están caracterizadas en Zeus. Zeus trata de seducir a una mujer y es la única mujer que lo rechaza, se llama Leda. Ella le dice que no. Y Zeus se molesta, se atormenta. Hay muchos Zeus en este mundo. Porque lo rechazó una mujer. Sí. Su hermana, que es Hera, le dice, ya, serénate, y hacen un plan. Entonces Leda está al lado de un lago, ¿sí? Y Zeus se disfraza de un cisne bellísimo, un cisne blanco. Y Leda ve y dice, qué hermoso cisne. Y Hera se disfraza de un águila. El águila sale y el cisne ve al águila y el cisne, al sentirse con temor de que el águila lo va a atacar, que es Hera disfrazada, sale graznando, muerto de miedo, y Leda está horrorizada viendo que el águila va a atacar al tan bonito cisne hasta que el cisne llega a la orilla y ella lo atrapa y lo abraza, y el cisne tiembla, sí, muerto de miedo. Eso en nuestra época se llama seducción por miseria, maestro, que los hombres lo hacen mucho, llegar a que los compadezcan. Son técnicas, profesor, usted lo Son sabe. técnicas de seducción. La seducción por miseria es algo muy acostumbrado en esta época. Total, Leda se queda dormida, Zeus le mete el pico en la boca, la fecunda. Ese es el mito. Y de esa fecundación nace un huevo. Y de ese huevo brinca después una mujer chiquita. Y esa mujer es la hija de la traición. Y a esa hija de la traición le llaman Helena. Por eso, en muchos pasajes de María Estuardo dicen, esa Helena, o Shakespeare habla de Helena. Están hablando no de un nombre propio, sino de la tipificación de los mitos sobre la traición. La mujer que provoca guerras y que hace que los hombres se atolondren. Una Helena también, profesor, provocó una guerra. Bueno, no la provocó ella. Era la esposa de Menelao, Hermano de Agamenón. rey de Esparta. Y va a Esparta una delegación de troyanos, entre los que va Paris, el hijo de Príamo. Y Paris se queda encantado con la mujer de Menelao, Helena de Troya se le llama después. Y se enamora de ella y se la lleva. Es decir, se la baja, profesor, se la gana. Y viene la guerra de Troya. Oh, viene maestro, la guerra de déjelo en Troya que traición. se planea en el palacio donde vivía Agamenón, que está a 1 hora de Atenas, todavía se puede visitar. Ahí Sí, se claro. planea la guerra de Troya, de cómo invadir para rescatar a Helena, no, para rescatar el ego herido de Menelao. De Menelao. O sea, Fue un pretexto, pues. fue un pretexto. Y 10 años de guerra donde surge, bueno, esa guerra valió la pena por lo que cuenta Homero en quizá el libro más grande de la historia, que es la Ilíada. La Ilíada. Donde, en mi opinión, yo soy un poquito contrera casi siempre, profesor, usted lo sabe. El gran héroe no es Aquiles, el gran héroe es Héctor. El héroe trágico que defiende El Troya, defensor de maestro. Troya. Y cuando lo reta Aquiles porque iba a matar a su hermano, a Paris, y sale Héctor, él sabe que va a morir, él sabe que está frente a un semidios, y sale y lo enfrenta. Y lo enfrenta. Ese es Héctor. Porque sabe que le toca defender a Troya. Sí. Héctor es una gran el gran figura. personaje de la Fíjese, Ilíada. cuando Aquiles vence a Héctor, Aquiles comete otro error, porque había cometido varios errores. Sí. El talón de Aquiles es la cólera, se enojaba y perdía la razón. Cuando mata a Héctor, lo amarra y lo arrastra alrededor de los muros de Troya. No se podía arrastrar a un hijo de rey. No. Los dioses se enojan, maestro, y como castigo a Aquiles y también a los troyanos, los dioses deciden todos juntos castigar a estos dos porque están rompiendo muchas reglas, mandan a las amazonas. Y las amazonas, mujeres entrenadas para combatir, que se cercenaban, se mutilaban el seno derecho para tirar el arco, entran y dice la Yursenar, un ejército de senos invade la guerra de Troya. Eran bravísimas y empiezan a matar a troyanos y a griegos. Aquiles sabe
que la reina de las Amazonas se llama Pentesilea y dice, esa es la reina, a esa yo la tengo que matar. Pentesilea sabe que por ahí hay un palurdo que se llama Aquiles y dice, yo voy a matar a eso y se persiguen para romperse los hocicos entre los dos. Dejan a 200 muertos persiguiéndose hasta que se ven, corren, brincan, se quedan al frente y se enamoran perdidamente. Dice von Kleist, el dramaturgo alemán, a Pentesilea hasta el cinturón se le puso rojo. Sí. Es una gran lucha Enemistades que de acaban en seres amores. que se matan, que es una metáfora del amor. Sí. Otra. También muy parecida. Y siguiendo el hilo de su conversación, No, Cleopatra. Es una guerra por amor y por esas relaciones personales, De apegos, amores maestro. y de odios. De apegos. Cuando matan al César, viene, bueno, la guerra civil, obviamente, la guerra civil, y pactan la paz de Brindisi, Octavio, Marco Antonio y Lépido. Los tres pactan. Tú dominas Oriente, tú dominas los famosos África. triunviratos. Esa pues. fue el triunvirato. Pero Marco Antonio se enamora de la egipcia Cleopatra. Cleopatra, él le cede territorios de Roma, los que había conquistado Escipión 200 años antes o 180 años antes. Sí, claro. Le cede toda esa parte del norte de África y dice que va a llevar la capital de Italia, es decir, la capital del imperio, Roma, la va a llevar a Alejandría. El Senado romano dice, momento, eso es imposible, y le declaran la guerra a Egipto. Sí. ¿Qué ocurre? En la batalla de Nectum, que curiosamente no está ni en Italia ni en Egipto. ¿Por qué todas las batallas ocurren en Grecia, profesor? Todas, maestro. pobres griegos. ¿Por qué? Esto pasó en el Golfo de Corinto, una batalla naval, y obviamente triunfan los romanos, se suicida Marco Antonio, y al poco tiempo Cleopatra también se suicida con la famosa mordida de la serpiente. Pasión y poder, Pero maestro. ¿por qué es un asunto de amor? De pasión. Y absolutamente de pasión. Octavio, que es al final el primer emperador romano, es hijo adoptivo del César. De César. Bueno, Cleopatra tuvo un hijo con el César, con Julio César. Sí. Y después, el Marco Antonio que estaba casado con Octavia, la hermana de Octavio, que luego llega a ser el primer emperador romano, Sí, claro. como decimos, el gran, De la el gran dinastía. Augusto, César Augusto, un gran emperador. Él tiene 3 hijos con Cleopatra. Mire todo el enredo de amores y todo eso. La sangre, maestro, la genética, el árbol genealógico. El desenlace de un problema de amoríos y, por supuesto, de posesiones y de egos, de una mini élite, acaba en una guerra y Egipto termina siendo una provincia de Roma. Al fin de cuentas, muchas veces conflictos de familias acaban siendo conflictos de naciones. Sí. Mire, maestro, otra mujer que no ha sido estudiada como debe, Olimpia de Alejandría, la mamá de Alejandro, la esposa de Filipo de Macedonia. Sí. ¿Sí? ¿Qué hace Olimpia? Prepara a Alejandro. Ella es la gran instructora, es la que pone a su gran mentor, a su gran tutor, al gran Aristóteles. ¿Sí? Pero Olimpia es la que escoge la educación, cómo se va a formar militarmente, es su estratega. Algunos sugieren por la cercanía la posibilidad incestuosa de admiración mutua entre Olimpia y Alejandro. Esa historia es verdaderamente brutal y no se ha estudiado como sea. Y otra historia que a mí me cautiva por las pinturas que hay es el rapto de las Sabinas, maestro. Un pueblo, los sabinos, los romanos, están teniendo una falta de hijos y están teniendo falta de mujeres. Hacen unas fiestas, ¿sí? Y en las fiestas, para buscar una tregua, todo esto, los romanos se roban a las Sabinas. Hay cuadros de Nicolas Poussin en el Museo del Louvre sobre el rapto de las Sabinas, de Jacques-Louis David. O sea, se ve verdaderamente el drama. Lo interesante del asunto es que las mujeres robadas por los romanos calman las pasiones de los romanos, tienen familias con los romanos y los sabinos forman
uniones, ligas, tratados de paz, provocado por las mujeres, por la sabiduría y porque sabían que en parte de su memoria genética estaban los sabinos y estaban los romanos. Hay grandes historias sobre mujeres que han trascendido a los valores de la sociedad. Sin duda. Y hasta el día de hoy se utiliza. Lo tomo el ejemplo de Roma. Acneo, el segundo, el gran amigo, el brazo derecho de Escipión, a él, Flavio Máximo, el enemigo de Escipión en el Senado, Sí, le, hombre, siembra una esclava egipcia, precisamente. Él se enamora perdidamente de ella. Y resulta que toda la información que llegaba al Senado de los planes de Escipión eran por el brazo derecho del gran general romano. Este hombre que fue profundamente leal a Escipión. Sí, pero no leal. sabía que su esposa había sido puesta, como dicen. Y esto ocurre hasta nuestros días. ¿A cuántas personas no le siembran un amor, ya sea a mujeres que le ponen un hombre o a un hombre que le ponen una mujer para sacarle información y de ahí las más grandes traiciones y el desenlace en algunos casos han sido guerras? Fíjese, esto no tiene que ver con guerra, pero tiene que ver con algo muy oscuro, muy feo. La famosa amante del señor Luis XIV, el Rey Sol, que duró como 190 años, no se moría. Sí. De repente ya es un señor cincuentón, conoce a una muchacha chica, Madame de Montespan, y la convierte en su amante. Una muchacha joven, rubia, y enloquece Luis XIV. Sí. La lleva a la corte, la esposa sabe que el amante está ahí, luego tienen 8 hijos en fila. ¿Sí? Madame de Montespan empieza con la relación con Luis a los 27, a los 38, y empieza a darse cuenta que ya empieza a perder juventud, perder belleza, los embarazos, todo esto. Total, maestro. La policía saca un caso tremendo que se llama La Conjura de los Venenos. Resulta que había una secta satánica que mataba niños, que llamaba a Lucifer y a grandes demonios y hacía pócimas. Y ahí acaba la Madame de Montespan pidiendo una pócima que creo que hacían de mezclar huesos de feto con no sé qué cosa y se la dan para que ella se la dé a Luis XIV en los tés y en los vinos para que Luis XIV siga amándola todo el tiempo. La policía encuentra esa cofradía y Madame de Montespan pierde. Es un escándalo. Imagínense, Luis XIV, que decían que se bañaba 2 veces al año, hasta la falta de higiene, no soportó decir yo me tomé esas cosas, con todo y lo marrano tenía ascos todavía, estaba escandalizado. Es un gran caso de amor, maestro. Sí, ahora las guerras, no hay guerras por amor, profesor. Bueno, antes eran por ego y por posesión y por el miedo al ridículo. Ahora son por petróleo, profesor. Pues, maestro. Por Dios, entre por luchar territorio. por Helena de Troya y luchar por el petróleo de los sauditas, creo que hay diferencias. Es una simbolización distinta de lo que siempre ha sido el gran problema, el primer problema humano, el territorio. El territorio ahora es intangible. Mis cosas, antes eran mis tierras, pero al fin de cuentas, el espíritu guerrero de los seres humanos no va a acabar. No, y aunque se acabe la guerra territorial, es por el espacio, el ciberespacio. La guerra por el ciberespacio, los TikTok, la información. En fin, creo que la sociedad está hecha para la guerra. Nunca he visto una jauría de perros que diga vamos a atacar a los perros de la colonia vecina. No, eso no sucede. He visto playas de perros donde pueden convivir pacíficamente perros que no se conocen. Pero un ser eso los humano. hay en Vancouver. Pero la especie humana, desde las guerras por amor, es decir, por ego, hasta las guerras por petróleo. Blas Pascal decía, coloca a 2 hombres en una habitación, en 20 minutos estarán compitiendo. Sí, claro. Esa es la condición cerebral, la condición humana. Maestro, muchas gracias por la plática. Gracias a usted, profesor. Buenas noches, nos vemos la siguiente semana aquí en Punto de Fuga.